cabeza a los pies. Hoy desde Barcelona con Gustavo López Gari, con Sergio Levinsky desde París. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, un gran gusto saludarte de París, todavía aquí, ¿eh? Ya terminó el partido, pero quedan algunas marcas de lo que ha pasado en la final de la Champions, que tanto habíamos abordado en la previa, Gustavo, con tantas indicaciones y con tantas ideas que habíamos tirado. Y bueno, ya todo pasó ahora, ya sabemos quién ganó. Y bueno, ¿qué opinás de esta final? Que me tocó verla, es un privilegio realmente haber podido estar en el Estadio San Denis y haber podido ver esta final, ¿no? Así que contame vos primero qué te pareció, qué primeras impresiones tenés. Sí, hay tantas cosas para decir. Primero que no estábamos tan lejos de lo que habíamos especulado, ¿no? Es decir, nos imaginamos cosas que sucedieron en general y por supuesto los imprevisibles y esos detalles que al final tienen que suceder para que uno, bueno, se entere de qué ha ocurrido. Pero lo primero de todo, yo esperaba esto, esperaba un dominio de pelota y con una agresividad, presión alta del Liverpool y el Madrid, esperando un poco más y contraatacando y aprovechando todo lo que pudiera aprovechar. Esto fue lo primero, ¿no? Que me pareció que era un guión que estaba más o menos preescrito. No sé si coincides con Sí, él. sí, coincido en que, bueno, el Liverpool, yo creo que los dos equipos estaban de acuerdo y casi el 95% de los analistas en que el Liverpool es mejor equipo. Lo que pasa es que no siempre gana el mejor equipo, ¿no? En fútbol. Pasa muchas veces esto. Estamos hablando de un partido, Gustavo, en que la estadística marca 22 remates a 3 para el equipo que perdió. Sí. Entonces, bueno, esto tal vez ya comienza a darnos un indicio de lo que fue el Madrid en toda la Champions desde octavos de final en adelante, ¿no? Un equipo que fue siempre dominado, que dominó no más de un tercio de un partido, a veces menos, que estuvo siempre al borde de quedar eliminado y que al final sacó el partido adelante. Y en este caso, fíjate que en una final ni siquiera estuvo al borde de estar eliminado nunca. Sí, en cuanto a que, bueno, Liverpool se acercaba mucho a su área, pero en cuanto al resultado, fue el partido, no digo más tranquilo, pero sí el que nunca estuvo abajo en el marcador. Sí, esto es fascinante, ¿no? He leído un artículo el día sábado sobre estadísticas, con un estudio muy pormenorizado, estadísticas del Liverpool y el Real Madrid comparadas durante toda la Champions, en las cuales en todos los ítems medidos, tiros a puerta, pelotas robadas, ocasiones de gol, etcétera, etcétera, ganaba el Liverpool. Y lo acabas de decir, 22, 23 pelotas, disparos a puerta, de los cuales 9 fueron tapadas de Courtois, y el Liverpool no hizo un solo gol. Y el Real Madrid tiró 2 veces a puerta, uno fue anulado por cuestiones de offside, etcétera, de fuera de juego, y otro fue adentro. Este me parece otro tema fascinante, porque siempre, además de la casualidad, creo que no, en este caso, si analizamos todo lo último, tiene miga, ¿no? Tiene miga para pensar qué pasa cuando alguien patea 20 y pico de veces a portería y el otro patea 2 y las mete las dos. Una fue anulada y la otra entró. ¿Qué hay detrás de esto? Te tiro la pelota porque me parece un Sí. tema para empezar a hablar. Yo sé que yo quiero llevar esta pregunta excelente que haces, este disparador, hacia un mensaje que excede al Liverpool y al Real Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque he visto ya en muy pocos días, no sé si te pasó, cantidad de gente ligada al fútbol, cantidad de gente con ideas totalmente disímiles, diciendo, vieron, el que tiene menos la pelota al final puede salir campeón de Europa o ganar un título importante. Le pasó en el fútbol argentino a Boca contra Racing, le pasó al Real Madrid contra Liverpool. Y yo quiero dar más un mensaje en este sentido, que es el siguiente. Ojo con esto, porque esta es una especie de trampa. ¿Por qué digo? Porque no es que cualquier equipo se meta atrás y de contragolpe, siendo efectivo, gana. Porque para ganar como gana el Real Madrid hay que tener a Benzema, hay que tener a Vinicius Junior, hay que tener a Modric, hay que tener a Lava y a Militao de la defensa y hay que tener un arquero como Courtois. Es decir, no es que cualquier equipo en cualquier situación hace lo que hizo el Real Madrid y va a ganar, porque este es el discurso dominante. Fíjense lo que hizo Francia en Rusia 18, que apostó el contragolpe y ganó. Fíjense lo que hizo Boca contra Racing y salió campeón de la Copa Argentina. Fíjense lo que hizo el Real Madrid en Stade de France y también ganó la Champions. Claro, pero Boca en el fútbol local tiene a Villa y tiene a Benedetto y los equipos locales no lo tienen. Real Madrid tiene en un nivel internacional al mejor portero del mundo
al delantero que probablemente, yo creo, va a ganar el Balón de Oro esta temporada, y tiene uno de los jóvenes más destacados del fútbol europeo del año, que es Vinicius Junior, y tiene a Modric con 36 años, del que ya nos extendimos en el video anterior, comentando las bondades y lo que es capaz de hacer el croata con esa edad, jugando de líbero o de volante ofensivo o de lo que sea cuando haga falta. O sea, no cualquiera puede hacer lo que hizo el Real Madrid. Hay que tener los jugadores y el entrenador, después si querés hablamos de Ancelotti, para poder hacer lo que hizo el Madrid. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, porque un estilo en sí mismo no define el éxito o no. Define una línea, define que tú tienes una manera de ir haciendo y la gente se va adaptando. Pero calidad individual, calidad técnica. Yo le sumaría algo que es muy importante, que es el entrenamiento físico. El despliegue que han tenido todas las defensas corriendo sin parar, el medio campo e incluso los delanteros, bueno, Valverde, es decir, lo de Vinicius, el mismo Benzema ayudando, haciendo trabajo sucio en este partido, entre comillas, por supuesto, además del gol que no le cobraron. Esto es parte de la cosa. Y luego nos queda para analizar el aspecto de la concentración, la efectividad máxima. Y yo quisiera introducir un tema luego que tiene que ver con, para mí, muy importante, con el estado anímico que genera antiestrés, vamos a decirlo así, Ancelotti en ese equipo, porque es evidente. Sí. Y lo vamos a comentar luego. Creo que todo esto da para analizarlo, más en el fondo, una gestión desde la dirección del Real Madrid que me parece que ha hecho cosas buenas, como fichar al entrenador adecuado, fichar a un staff, por ejemplo, físico adecuado, y luego fichar jugadores adecuados, porque aquí hay calidad técnica, a Sí, pesar sí. de contigo que el Liverpool es mejor equipo. Sí, y hay que tener en cuenta una cosa importante también, ¿no? Porque se va perdiendo perspectiva, Gustavo, en la medida que van pasando los meses, es normal, porque está la aceleración de la vida cotidiana, que vamos perdiendo perspectiva. Lo concreto que hay que decir es que el Real Madrid en realidad proyectó este equipo para ganar la Champions el año próximo. En realidad, este año era un año de transición, Sí. sabido por la mayoría, que se habían ido los dos centrales que por años habían sido titulares, como Ramos y Varane. Marcelo era el año en el que ya prácticamente se aseguraba la suplencia, es decir, que ya era su último año claramente como terminó siendo. Estamos hablando de un año en el que no tenía compañía Benzema y Vinicius Junior, porque el tercer delantero era o Hazard o Bale, y ninguno de los dos funcionó en el sentido del compromiso. Ninguno de los dos ha tenido el compromiso, y en el caso de Hazard también lesiones, pero ninguno de los dos, y entonces hubo que reinventar esa posición. Y en realidad, fíjate que el Real Madrid juega con un esquema que yo no lo vi en casi ningún lado, que es un 4-3,5, 2,5. Porque en realidad, ¿de qué juega Valverde? Desde un medio, porque es un 8-7, juega a veces de 8, a veces de 7, es decir, depende de la situación, depende del momento, no tiene posición fija. Entonces, el Real Madrid en realidad se fue haciendo en la temporada y fue tomando carácter y tomando confianza en la medida que las situaciones se iban dando, porque hay que recordar que el Real Madrid también, Gustavo, ganó la Liga Española 5 jornadas antes del final. Es decir, que eso también le valió en la final de Champions para estar en mejor estado físico que el Liverpool, porque ya no jugaba por nada hacía mucho tiempo. Entonces tenía un estado físico mejor. Entonces, todo eso yo creo que terminó contribuyendo, y para terminar lo que decías del entrenador. ¿Sabés qué? Te voy a contar que en el Stade de France hablé en el centro de prensa con muchos periodistas italianos amigos, Fabio Licari, Giulia Sonca, cantidad de gente de los mejores periódicos italianos. Y se enojaban mucho con el resto del periodismo, con esto de que Ancelotti es un gran administrador de historias y nada más. Ellos decían, no, 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 Ancelotti no es solo un administrador. Ancelotti en el año libre que tuvo, por ejemplo, que tuvo un año sabático, por decirlo así, estudió medicina para estudiar distintas cuestiones de lesiones, estudió cómo solucionar problemas en los hospitales, iba a los hospitales a ver cómo solucionaban. Es decir, Ancelotti en realidad es un entrenador con open mind, la mente abierta y con la tranquilidad de un tipo que está cerca de la jubilación en el mejor sentido de la palabra. No se tome a mal la jubilación, porque el origen de la palabra, etimológico de la palabra jubilación, es de jubileo, de pasarla bien en los últimos años de la vida, o que pueden ser muchos, después de trabajar,
Y Ancelotti está por terminar su carrera de entrenador, y él mismo dijo en la brillantísima conferencia de prensa previa a la final, que no sé si la viste, donde él comentó entre risas, muchas veces, con un muy buen sentido del humor, que él está disfrutando como nunca de ser entrenador, porque la final que sufrió fue la de 2014 en Lisboa, con aquel gol de Ramos sobre el final Atlético Madrid, porque ahí tenía el peso de ser la primera con el Madrid para él. El rival era un rival de la misma ciudad que nunca había ganado una Champions, y la rivalidad que había entre los dos equipos, y que ahora no la estaba sufriendo, que dormía absolutamente tranquilo, que confiaba plenamente en sus jugadores y que se reía todo el tiempo. Entonces transmitía una especie de confianza única a los demás, única, y una tranquilidad absoluta en los partidos. Y ese es el Ancelotti que, por ejemplo, en un momento un periodista le señaló como él no veía quién era el periodista entre tantos que había. Entonces suele pasar que el periodista levanta la mano y dice, aquí, estoy aquí en el medio, ¿no? Sentado, para que me vea. Y Ancelotti no lo veía, entonces los dos jugadores que estaban a su lado, Courtois y Marcelo, le señalaban dónde está el periodista y los miró y dijo, no soy tonto, me doy cuenta solo dónde está. Y se rió toda la platea, porque él está siempre de sonrisa, de sentido del humor, porque la está pasando bien él. Y cuando la pasas bien tú en el banquillo, normalmente los jugadores también lo pasan bien porque toman ese contexto, ¿no? Ese mensaje. El entrenador la está pasando bien, confía en ti, cree que tú eres el mejor, entonces tú también crees que eres el mejor. Esto es muy, muy, pero muy importante. Lo vamos a explicar para el público, para que se entienda un poquito. No vamos a hacer una clase de psicología, pero dos ideas para que se entienda. Existe el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. Dentro del sistema nervioso autónomo se divide en dos, y ahora explico la importancia de esto. El simpático y el parasimpático. Cuando estamos en situación, dicho muy rápido, de estrés, donde hay presión, ansiedad, estamos controlados por el sistema nervioso autónomo simpático. Esa no es la situación, evidentemente, de Ancelotti y su grupo. Es un grupo que está en una situación de control del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué significa esto? Que al estar relajados, sin estrés, sin ansiedad, con una presión razonable que hay en estos sitios, el estado mental es de apertura, se centra en el aprendizaje, en el desarrollo, sí en la consecución de lo que se puede lograr, en este caso una Champions, un partido, pero no hay ansiedad. Con esto suelen disminuir lesiones, tensiones, conflictos. La gente se cohesiona mejor en un equipo, está estudiado, lo trabajamos en el mundo de la empresa, en el mundo de la educación y en el mundo del deporte, y se confirma que, por supuesto, el responsable número uno es el líder del equipo, la mujer o el hombre que están liderando el equipo, en este caso Ancelotti. Es un productor de un estado antiestrés, de un estado relajado, con sus, obviamente, presiones razonables para ganar, pero esto es esencial. Y esto se nota. Y acá hay dos culpables, entre comillas, ¿no? El que lo contrató, para empezar, hay que decirlo, Florentino Pérez, y por supuesto la gente que lo está soportando en todo el equipo. Es decir, esto ha sido, yo coincido con lo que estás diciendo, simplemente dimos una explicación psicológica para que se entienda. Cuando aprendemos en un equipo con relax, con un estado de tranquilidad, las áreas del desarrollo de la mente y del cuerpo están más proclives a conseguir cosas de un modo sostenible. Y todo lo contrario, yo te podría decir que alguien estilo probablemente Mourinho, aunque yo no lo tuve como un entrenador porque obviamente no he jugado al fútbol profesional, pero me imagino que puede producir lo contrario, gente tensionante, gente que genera conflicto, pelea, batalla, hacia adentro y hacia afuera. Entonces son dos estilos, el de Mourinho no es sostenible, todo el mundo lo sabe. El de Ancelotti no sé si puede durar toda la vida, pero va a generar esa sensación de que se sienten integrados hasta gente como, entre comillas, ¿no? Es decir, lo pusieron ahí a Gareth Bale y a Hazard, incluso con la copa, para que la muestren. Es decir, ninguno queda fuera aquí, incluso Marcelo, que no ha jugado creo que ni un partido de titular, fueron parte del proyecto. Esa integración del equipo. Acá somos todos un equipo, ¿no?
Coincido plenamente y es excelente tu explicación para entender un poco más ese mecanismo, ¿no? Por el cual se puede llegar a rendir tanto más, tanto más. Y me quedaba con esa imagen gráfica que contabas justo en el final, con Gareth Bale tirándole bolsitas de agua a los compañeros, el mismo tipo que había dicho que estaba primero en la familia, después el golf y después el Madrid, o primero Gales, después el golf y después el Madrid, y estaba tirándole bolsitas de agua y nervioso a los jugadores como acompañando al equipo desde afuera, un tipo totalmente sin compromiso durante todo el año, pero que logró Ancelotti, porque fíjate que sin compromiso, pero jamás en conflicto con Ancelotti, ¿no? Nunca, nunca, nunca en conflicto con el entrenador, que es una cosa rara. Un jugador que no juega en todo el año y que es una estrella o que está en conflicto con la hinchada o con el club, pero no con el entrenador, que es el que tiene al lado. Es bastante extraño, pero es la tranquilidad y el carácter de un Ancelotti que hay que decir también algo. No por nada, Ancelotti ganó en 5 ligas de países distintos. Entonces, para ganar en 5 ligas de países distintos, no hay mucha casualidad. No hay mucha casualidad. No es posible la casualidad. Esto es lo mismo que cuando hablábamos de la suerte o no la suerte, una cosa es que en el sorteo te toque un equipo de menos suerte o de menos fuerza, pero los goles que Benzema marcó no son de suerte. Los errores de los porteros contra otro jugador probablemente no pasa nada, pero bueno, estando un jugador al acecho y de la calidad de Benzema, si te equivocas, probablemente el delantero facture. Entonces, aquí hay una cantidad de cuestiones en juego muy importantes porque enfrente había un equipazo realmente como es el Liverpool, que según mi opinión es mejor que el Madrid como equipo, como estructura. Se notó en el partido que es mejor, es decir, que tiene más recursos, pero también creo, y ahí entrando en el Liverpool, Gustavo, que venía bastante disminuido. Primero por algunos jugadores que no estaban al 100%, que no estaban físicamente en el mejor estado. Luego hay algunos jugadores que se están adaptando a un sistema como Thiago Alcántara, que para mí no terminó de adaptarse, aunque está mejor. Otros que han vuelto, pero que no son los del 2019, como Van Dijk, por ejemplo, no es el mismo Van Dijk, es muy bueno, pero no es el de 2019. Y otro que no es siquiera el de hace 3 meses es Mohamed Salah, que desde que perdió la Copa África y quedó fuera del Mundial con Egipto, hizo 2 goles en 3 meses, con lo cual está mostrando que no es el mismo Salah. Tuvo una situación clara de gol que sacó muy bien con los dedos Courtois, pero en realidad Salah en otra oportunidad podría haber convertido. Lo que pasa es que no es ese mismo Salah, y yo creo que el Liverpool pagó un poco también todo eso, la tensión que contabas antes de haber peleado copas, de haber estado peleando hasta el último minuto de la Premier League, 38 jornadas, Sí. todo eso lo terminó pagando y el Madrid venía muy distendido de 4 semanas que no jugaba por nada y se notó mucho esa diferencia. Luego hay otros datos, a mí me sorprendió mucho. He leído que Courtois batió el récord en Champions League de paradas. 59 paradas en Champions League, paradas decisivas, ¿no? No Sí, una parada simple. Le quitó el récord a Peter Cech del Chelsea, que fue campeón también, obviamente, y se transformó en el portero que hizo más paradas importantes en la historia de la Champions League. Estos son factores muy importantes. Sin ese portero con las 59 paradas, sin esos centrales, como decías, el de Álava, sin el Benzema convirtiendo los goles decisivos, Vinicius convirtiéndose en el joven, más joven, quitándole por un mes y pico a Messi el récord de convertir un gol en una final. Es decir, sin un medio campo que funciona como un rodillo. Sin todo esto, más la preparación física, más el clima generado, más una solidez institucional, esto no se puede conseguir. Por eso no hay casualidad. Yo, y creo que tú tampoco, creemos en cosas de superstición, digamos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la mística, resumimos y queremos decir cosas que tienen que ver con esto. Evidentemente hay una costumbre de ganar, hay una presión institucional. Esto sí, el público quiere ganar, en el Madrid siempre, pero si no se hacen bien un montón de cosas, preparación física, un buen estado mental en el equipo, un entrenador que sabe, como bien acabas de decir, un montón de cosas sobre lesiones, sobre cómo entrenar, qué decir, qué no decir, hacer los cambios en los momentos correctos, esto también es muy importante, aguantar los momentos, ¿no? El Real Madrid encajó una derrota con el Sheriff en sí, Champions League y perdió 0-4
con el Barcelona por la Liga y se levantaron como si nada y siguieron su camino. Es decir, el trabajo de resiliencia también colectiva es un dato que se ha manejado. Acá hay otros elementos que podemos conversar, ¿no? Seguramente es muy interesante lo que contás. Y es verdad que viene muy bien a cuento recordar estos partidos que el Madrid perdió a lo largo de los dos torneos, porque está señalando que dos partidos de dos torneos distintos. En la Liga el 0-4 con el Barcelona, cuando ya estaba en el liderazgo, pero así igualmente caer en casa un 0-4 que pudo haber sido 0-8, 0-9, con el Barcelona. Fue un paseo paseo. del Barça. Un paseo, un baño, como se dice en España, ¿no? Total, del Barcelona, y sin Sí. embargo, los dos caminos siguieron, uno para abajo, que fue el que ganó, y uno para arriba, que fue el que perdió. Y luego contra el Sheriff también, perder contra un equipo prácticamente una cenicienta en el torneo, de un país casi ignoto, y perder en casa contra ese equipo, hay que recuperarse anímicamente, y para el Madrid fue casi, yo creo que eso es una de las grandes virtudes, llevar al terreno de la anécdota una dura derrota. Es una anécdota al final. Yo no sé si esto lo dice Ancelotti en el vestuario o no, pero casi parecía como que lo dijo así, ¿no? Piensen ustedes en esto como una anécdota en el futuro, como si esto fue, bueno, el asterisco del partido aquel que hay que celebrar que perdió el campeón en algún momento, ¿no? Y nada más que eso. Estos que nos ganaron hoy quedarán ignotos y nosotros seremos los campeones al fin de cuentas. Un poco así. Es decir, creo que es una manera de manejarse el Madrid. Fíjate una cosa interesante, Gustavo. Antes de empezar el partido de Saint-Denis, con toda la previa y que se ponen los himnos de los dos, el You Never Walk Alone y A la Madrid, etcétera, etcétera, Nacho Peña, que es un conocido periodista o un animador de la televisión española, en la pantalla gigante del estadio, en la transmisión de la UEFA oficial, le habló a los hinchas del Real Madrid desde la pantalla, y no hubo nadie en Liverpool diciendo lo mismo. Hubo una arenga de Nacho Peña, en la arenga le preguntaba a los hinchas, ¿disfrutamos en Lisboa? Para que digan sí. ¿Y disfrutamos en Kiev? Y sí. ¿Y disfrutamos en tal otro lugar? Y sí. ¿Y disfrutamos en Gales? Sí. ¿Y vamos a disfrutar hoy? Sí. Es decir, creo que el hincha de Real Madrid está seguro que en la final no va a perder. Está seguro que va a ganar. Hay una seguridad total, un convencimiento de equipo grande, de club grande. Hay como una cosa de grandeza muy, muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Y creo que todo eso conjuga al final con los jugadores también. Hay como una especie de mimetización de todo, y los jugadores también se van metiendo en ese clima, porque es tremenda la respuesta. Por ejemplo, fíjate el caso, yo pensaba en el duelo entre Dani Carvajal y Luis Díaz. Estamos hablando de un jugador bueno, que hace un gran despliegue, como es Carvajal, pero técnicamente yo creo que no es un gran dotado. O sea, por ejemplo, comparado con Marcelo, es bastante menos. Es un buen jugador, sí, es un buen jugador de un gran despliegue físico y de cierta buena técnica respetable, pero contra un crack total, uno de los jugadores emergentes de este año en el mundo del fútbol, y se lo tragó a Luis Díaz. Se lo tragó, porque a la hora de una final, a la hora de carácter y de meter, y casi sin pegar, casi sin pegarle, Daniel Carvajal se lo termina tragando absolutamente, y después salió casi sin darse cuenta uno. Luis Díaz salió reemplazado del partido por no tener ninguna chance, ¿no? Entonces, entra a aflorar ese carácter, porque el Madrid, fíjate, Gustavo, que van pasando los años y van cambiando los jugadores en muchos casos, pero se mantiene algo esencial en el equipo, ¿no? Se mantiene algo esencial. Es muy interesante esto, cómo se conjuga y cómo un equipo como el Real Madrid logra con el paso de los años mantener cierta constancia en una cantidad de cuestiones como estos rendimientos en finales, sobreponerse a situaciones adversas, etcétera, ¿no? Sí, decía Courtois en la final que después, obviamente, que él ya tenía la sensación de que nadie le podía hacer un gol, ¿no? Esto nos introduce en algo que aparece en el deporte cuando hay éxito siempre, que es la autoconfianza, ¿no? Y la autoconfianza se trabaja. La gente trae lo suyo de su vida y de su anterior vida deportiva, no solo de su vida personal, pero los entrenadores y la institución tiene que trabajar esto, hacerlos sentir importante, darle un puesto adecuado, ayudarlos en los momentos bajos, poner límites, generar motivación directa e indirecta. Y esto evidentemente ha funcionado. ¿Por qué? Porque luego de la autoconfianza se genera mucha autoestima, evidentemente, y hay algo interesante, decimos en psicología deportiva, que luego se genera la autoeficacia. Es decir, el aspecto deportivo de la autoestima y la autoconfianza es que yo soy
autoeficaz. Soy eficaz a la hora de parar una pelota, de meter un gol, de robar un balón. Es decir, soy mejor técnicamente a la hora de ejecutar mis funciones como deportista. Y acá hay una base psicológica individual, pero también colectiva. Yo insisto siempre en estos aspectos porque hay que hacer todo esto bien. Lo institucional, el clima, el aspecto físico, el aspecto psicológico, los cambios tácticos. Si no, no estamos hablando de un triunfo, no hay ninguna casualidad y lo estás diciendo. Se fue Ramos y Varane, y hay dos centrales con una copa de un pino, otra vez excelentes, jugadores de menor nivel, pero que cumplen sus funciones, quizás los laterales, que no son en absoluto, son de lo mejorcito que hay, Carvajal probablemente en su puesto hoy en España. Un mediocampo con gente ya mayor como Kroos, como Modric para el mundo del fútbol, ¿no? Un Casemiro que no, sé, no debe ser el mejor centrocampista del universo, pero cumple su función. Y luego entre veteranos y jóvenes como un Benzema y un Vinicius y un Rodrigo si entra, y gente como, bueno, Valverde que hace de delantero, ayuda en el centro del campo y hasta ayudaba a Carvajal, lo habrás visto, ¿no? Como en un momento marcaban entre los dos al colombiano, ¿no? Sí. Es todo esto junto a la vez y todo esto es lo que nos explica, ¿no? Lo que ha ocurrido ahí. Ya no hubo efecto Bernabéu, jugaron en París. No, exactamente. No hubo efecto Bernabéu. Aquí no se puede ni hablar de eso. Ni siquiera hubo necesidad de una remontada porque en resultados no hizo falta, no hizo falta. Y aquí vino un factor que no habíamos visto anteriormente, que es el factor de hacer un gol y aguantar hasta el final. Es decir, no le pasó esto tanto al Madrid en esta Champions, ¿no? Le pasó al revés. Necesitar hacer 2 goles y faltan 10 minutos, necesitar hacer un gol y faltan 2 minutos, pero meter un gol y que todavía falte bastante y aguantarlo, porque faltaban 31 minutos, y aguantarlo como lo aguantó, no fueron ni a la larga, 1-0 y se acabó. Es decir, no hubo nada que hacer. Contra un equipo que ataca en bloque, que ataca por todos lados, y sin embargo no hubo manera de entrar. Yo a veces veía que inclusive el Madrid dejaba a Liverpool entrar casi hasta la línea del área grande. Los dejaban llegar hasta ahí, Sí. pero ahí afloraban los centrales pegados a Courtois, era impresionante, porque cantidad de remates, habría que ver las estadísticas, cuántos remates bloqueó la defensa. Pues yo creo que más de 10 remates que rebotaron en los defensores, porque los defensores sabían colocar el cuerpo y el balón rebotaba en los defensores. Es decir, que yo creo que por una vez en mucho tiempo, Mané, Salah se encontraron con que no había por dónde, realmente no había por dónde. Era muy, muy difícil, y esto es un gran mérito, es un gran mérito. No muchos le han sabido jugar a Liverpool. Yo te diría que ni el City le ha sabido jugar a Liverpool. Y sin embargo el Real Madrid sí que le supo jugar al Liverpool. Un tema me parece medular también es el de Klopp, el entrenador de Liverpool, que bueno, muchos medios le han caído duro con esto de las 4 derrotas europeas en 4 finales, más allá de lo que ha ganado, una final que ha ganado frente al Tottenham en Madrid en 2019, pero ha perdido una Europa League contra el Sevilla en su primera temporada en el Liverpool y 3 Champions, una dirigiendo al Dortmund con el Bayern y 2 contra el Madrid. Pero me decía un periodista algo muy interesante sobre esto. Fíjate que ha perdido 4 finales, pero en casi todas contra planteles o superiores o iguales. Nunca ha perdido contra planteles menores. Siempre ha perdido contra equipos muy fuertes. Cuando dirigía el Dortmund, el Bayern era más que el Dortmund. Cuando dirigía al Liverpool en la primera temporada de Sevilla era más que el Liverpool. Y ahora ha dirigido al Liverpool en 2 finales. La anterior era más el Madrid que el Liverpool. Y en esta sí se puede decir que el Liverpool era más equipo, pero en jugadores, en calidad, no sé, porque el Madrid realmente tiene gran calidad en casi todo su plantel. Es decir, yo creo que voy a ir contrariamente a los resultadistas, que me perdonen, los que nos están viendo y lo son, pero yo creo que a veces son ciclos que hay que esperar su mayor rendimiento y Klopp va por buen camino pese a perder. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido 2 excelentes entrenadores en los 2 banquillos y los 2 no pueden ganar. Gana uno de los 2, pero a mí me parece que Klopp no es muy criticable, ha tenido 3 o 4 jugadores que lo dijimos hoy en nuestra charla, que no estaban en su mejor momento, entonces no le caería tanto a Klopp por esta derrota. Bueno, yo coincido totalmente y parece que los hinchas del Liverpool también coinciden. Habrás visto cómo lo recibieron de a miles en las calles, victoriándolo. Y me alegro que haya toda una cultura futbolística que tenga en cuenta los procesos, los largos plazos,
que no se quede en que, oh, si ganas eres el mejor y si pierdes eres el peor. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, si bien perdió 4 finales, también ganó y va a seguir ganando. Gana ligas inglesas, gana copas, gana muchas cosas. Y va a seguir ganando porque es un excelente entrenador. Y creo que lo que se quiere ver es coherencia. Por supuesto que los resultados son muy importantes, pero él los obtuvo. Perder una final significa que llegaste allí. Estás en la final, no se puede perder. Entonces, Claro. cuando se dicen cosas absurdas sobre que el ganador se lo lleva todo, bueno, le dan el título y la copa, sí, estamos de acuerdo. Pero eso implica que no hizo las cosas bien. No, significa que hay un solo ganador. Y ahí es cruel el fútbol, como otros deportes, y ya está, y no tenemos nada que decir, pero es indiscutible como entrenador. En todos los aspectos, otra vez, se ve que genera también un espíritu muy competitivo, de solidaridad entre ellos, maneja bien lo táctico, lo técnico, lo físico, y obviamente a veces les salen bien las cosas y a veces no. Lo mismo pasa con Guardiola, lo mismo con Pochettino, probablemente es el caso de varios entrenadores que no lo ganan todo. ¿Quién hay que gane todo? ¿No? Zidane, etc. Pero es indiscutible, es una persona indiscutible. Sí, sí, y fíjate una cosa interesante, que la canción que identifica a los hinchas de Liverpool con Klopp es I Feel Fine, de los Beatles, que es me la paso bien, me siento bien con él. Es decir, esto es una muestra cabal, ¿no? De lo que ha construido Klopp, un equipo que no hay que perder de vista o la memoria, en esta temporada de Liverpool optó a ganar los 4 torneos que participó, los 4 torneos que participó. Ha ganado las 2 copas, sí, se ha quedado con un premio, yo no diría consuelo, pero sí menor para lo que Liverpool aspiraba a ganar, pero Liverpool perdió la Champions hasta el final y la Premier League hasta el último minuto del último partido de 38 jornadas contra Manchester City. Impecable, creo que impecable, hay poco más para decir, ha sido una gran temporada para el Liverpool, que no se corona de la mejor manera que hubiera querido, pero esto no significa nada. Estamos hablando de un ciclo espectacular del Liverpool de los últimos años, que ha hecho marcas impresionantes, que está siempre protagonizando todos los torneos, y a la larga creo que eso le va a terminar dando resultados. Estoy seguro que va a pasar eso, que le va a dar en realidad más resultados. Ya le dio resultados, le va a dar más resultados todavía. Como decías, no es eterno que gane el Madrid, ha ganado, por ejemplo, en 2018, luego no ha ganado 19 y 20. Bueno, no siempre se puede ganar. Por supuesto, el Madrid también está siempre ahí porque hay una buena decisión dirigencial, como bien decías antes, Gustavo, sobre qué fichar, sobre qué entrenador, sobre qué jugadores, sobre qué política seguir. Y me voy a quedar con una última cosa. Cuando mencionaste lo de Casemiro, fíjate que está en el banco Camavinga, que es un jugador espectacular que no tiene espacio hoy entre los titulares todavía, pero que sí cuenta con muchos minutos en todos los partidos porque se va dando cuenta Ancelotti que tiene una joya y que hay que utilizarla. Entonces Camavinga entra para cumplir funciones, pero no hay partido en el que no juegue. Entonces, bueno, me parece que también ahí hay una idea de futuro que el Madrid maneja. Sí, en resumen, el resultadismo, digamos, ingenuo o exitista, que solamente mide eso, cosa que hay que medir, por supuesto, porque las estadísticas están para eso, ¿no? Y si alguien llega a títulos es por algo, pero también el que estuvo segundo, porque podríamos hablar de la naranja mecánica, ¿no? De la Holanda del 74 y el 78, que pierden las finales con Alemania y con Argentina, entonces no jugaban bien, no eran una maravilla de equipo, es más, probablemente los mejores equipos de esos 2 mundiales, y no los ganó. Y luego pierde incluso una final con España, una excelente España, pero le pudo haber ganado también, ¿no? Es decir, a Holanda nadie le quita ese mérito de haber sido una gran selección, de haber dejado escuela, sobre todo en el 74 y 78, y no se llevó el título. Entonces el deporte, repito, el fútbol sobre todo es muy cruel con esto. Bilardo decía que la gente se acuerda del primero, pero creo que los que nos gusta mucho esto nos acordamos de algunos segundos también, ¿no? Yo siempre me acuerdo, no sé si te pasa a ti, ¿no? No, casi te diría que a veces me acuerdo de terceros y de cuartos. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo de Brasil en México 86, porque he disfrutado como loco de los partidos de Brasil de Tele Santana, que perdió un cuarto de final y perdió contra Francia en uno de los mejores partidos que vi en mi vida en un estadio.
y perdió, pero bueno, era la Francia de Platini, uno de los dos tenía que perder porque pasa uno solo. Entonces, bueno, perdió, y bueno, el cumpleaños de Zico y falló el penal en su propio cumpleaños, y bueno, pasa, qué sé yo. Y fíjate una cosa interesante, le han caído con todo a Tele Santana por esa derrota, y Tele Santana con el San Pablo ganó 2 veces el título de la Libertadores y de la Copa del Mundo. Entonces Tele Santana no sabe nada. Un tipo que ganó 2 Copas Libertadores y 2 Copas del Mundo ante el Barcelona y ante el Milan. Y bueno, y el cuarto de final del Mundial 86 perdió, ¿qué vamos a hacer? Pero se gana y se pierde. Yo creo que en la memoria quedan los equipos que te han gustado por algo, que te han deslumbrado, que han dejado algo, y no siempre te lo deja el campeón, a veces te lo deja otro. En este caso, por ejemplo, no sé si coincidimos, creo que sí, que el Madrid salió campeón y que tiene muy buenos jugadores que te dejan esa imagen de algunos momentos excelentes, pero el Liverpool deja también en la retina grandes momentos realmente, ¿no? Entonces, bueno, están los dos, ¿por qué elegir uno, no? Están los dos y cada uno lo suyo. Sí, nos vamos a acordar por cosas distintas, ¿no? El Liverpool, por lo que dijimos, ¿eh? Un equipo con una dinámica permanente, con gran despliegue físico, etcétera, con un fútbol muy optimista, y un Real Madrid que tiene otras virtudes, ¿no? Calidad individual, saber aguantar, resistir, un gran amor propio, sobreponerse, ¿no? a todo tipo de problemas y tener una voluntad de hierro y, bueno, ir a buscar un triunfo. Es decir, por cosas distintas. Luego, como decimos siempre, cada uno tiene su opinión, le gusta más un estilo, y esto es válido. Y da para conversar eternamente, pero no se pueden discutir que por eso estaban en la final y que tienen virtudes ambos, igual que sus entrenadores e instituciones. Podríamos seguir hablando mucho más, creo que hemos tocado los temas principales. Para hilar con lo próximo, te vas a Londres para ver Argentina-Italia. Exactamente, me voy a ver la finalísima, un título bastante pomposo para un partido único en Wembley entre los campeones de América y Europa. Lamentablemente Gustavo un poco devaluado por la no clasificación de Italia al Mundial, y también esto significó como consecuencia un cambio de ciclo, más allá de que el entrenador es el mismo, pero Italia ha dado una vuelta de timón, y con Mancini ahora va a optar por un plantel joven que no va a ser el que va a jugar contra Argentina en Wembley. Ahí va a ser más un homenaje a los campeones de Europa de 2021, y el retiro, este partido va a marcar además el retiro de un crack como fue Giorgio Chiellini en la Juventus y en la selección italiana, que se va a jugar. Yo creo que hablábamos de jubilación, bueno, un poco es hoy todavía ir a la MLS, es un poquito una jubilación, ¿no? Todavía, no creo que en el futuro lo sea, pero hoy lo es, y Chiellini se va a jugar a la MLS, y yo creo que a la etapa final de una brillante carrera como es la de Chiellini. Así que bueno, va a servir un poco para eso. Y la incógnita de si para Argentina cuánto sirve jugar un partido contra un equipo que no va a ser el que después va a jugar la Copa de las Naciones, por ejemplo, y que está eliminado del Mundial, pero yo creo que sí, que sirve igual, porque sirve desde el punto de vista de la dinámica, de la táctica, de lo físico, de la marca, de jugar en un escenario europeo, con público europeo en muchos casos. Vamos a ver, Argentina no va a tener, Gustavo, lamentablemente, más chance de jugar con europeos, casi seguro de aquí al Mundial. Va a ser raro que juegue otro partido. Tendrá otro en pocos días más, porque estaré también en Pamplona. Digo hoy en Pamplona, pero con la selección argentina puede llegar a ser en Pekín el partido, porque nunca se sabe dónde va a jugar ni cuándo. Pero bueno, hasta hoy es en Pamplona. Ahora, antes era San Sebastián, antes era en Israel, antes era, bueno, ahora es en Pamplona contra Estonia. Otro partido que, bueno, dicen que puede tener algún parecido a los polacos que le tocó en el grupo. Bueno, vamos a ver, porque es un equipo más limitado. Pero bueno, Argentina creo que, salvo estos dos partidos, no tendrá muchos más europeos hasta el Mundial. Así que servirá como experiencia a ver qué tal, qué ocurre ahí. No, además es Italia y Argentina, ¿no? Italia tiene sus 4 campeonatos del mundo, Argentina tiene 2, o sea, son campeones del mundo, no van a regalar su prestigio por más que sea un No, partido de poca trascendencia, por lo tanto creo que tiene un nivel de tensión interesante, aunque no sea el punto más alto. Va a servir también para probarlo, ¿no? A ver cómo está en otro nivel, ya fuera de Latinoamérica. así es, así es. Ya lo comentaremos entonces después en otro de los encuentros. Muy bien, bueno, te dejamos en la Ciudad de la Luz, seguimos aquí en Barcelona y nos vemos en breve, quizás para comentar, entre otras cosas, este partido al que aludíamos recién.
Y seguimos aquí, de la cabeza a los pies, fútbol de la cabeza a los pies, porque estamos repletos de fútbol, enamorados del fútbol, y lo analizamos del modo más interesante y más profundo, y metiéndonos con todos los asuntos que están ligados a ellos. Hasta la próxima, a todos. Chao. Nos Hasta la vemos. próxima, ¿eh? Nos vemos. Chau, chau.